¿Qué secretos todavía esconde la guerra más devastadora de la historia? Desde el Bismarck bajo el Atlántico hasta un bombardero en un lago. Hoy te mostraré descubrimientos sorprendentes y aterradores que salieron a la luz décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Bell 39 Airacobra. En la remota región rusa de Múrmansk, un cementerio oculto de aviones de la Segunda Guerra Mundial yace bajo lagos helados y densos bosques que regularmente produce descubrimientos asombrosos. Décadas después del fin de las batallas en noviembre de 1944, el teniente soviético Ivan Baranovsky pilotó un Bell P-39 Airacobra, un caza estadounidense entregado a la URSS bajo el programa de préstamo y arriendo. Por razones desconocidas, Baranovsky aterrizó abruptamente en el lago Mart Yavar, cubierto de hielo. Nunca regresó a la base DOT. Casi 60 años después, en julio de 2004, un pescador avistó parte de la cola del avión emergiendo del lago. Las autoridades pronto recuperaron los restos, notablemente intactos, y descubrieron los restos de Baranovsky junto a un registro de mantenimiento aún conservado en la cabina. Tras recibir los honores correspondientes, Baranovsky fue enterrado en el Callejón de Gloria de Múrmansk. El avión restaurado viajó a través de continentes, desde Rusia hasta el taller de restauración de Jim Pierce en West Sussex, Inglaterra, antes de llegar a su hogar actual en el Museo Aeroespacial Niagara en Buffalo, Nueva York. El Bismarck bajo el Atlántico. En las profundidades de las olas del Atlántico Norte se encuentran los restos del Bismarck, uno de los acorazados alemanes más formidables de la Segunda Guerra Mundial. Botado en 1939 y bautizado en honor a Otto von Bismarck, este coloso de acero contaba con un grueso blindaje y enormes cañones diseñados para interrumpir las rutas marítimas aliadas. Su corta pero tumultuosa trayectoria alcanzó su punto álgido en mayo de 1941 durante un enfrentamiento con las fuerzas británicas que condujo al catastrófico hundimiento del HMS Hood. Aunque el Bismarck escapó brevemente, los aviones de la Marina Real pronto dañaron su dirección, sellando su destino. Acorralado y asediado por los acorazados británicos, el Bismarck se hundió el 27 de mayo de 1941. De sus más de 2.200 tripulantes, solo 114 sobrevivieron al embate. Sin embargo, la historia del buque no había terminado. Durante décadas, la ubicación exacta de este gigante permaneció en el aire. En 1989, el oceanógrafo Robert Ballard, famoso por localizar el Titanic, halló los restos del naufragio a unos 4.500 metros bajo la superficie del océano. Las imágenes del Bismarck hundido revelaron su casco prácticamente intacto, lo que despertó el entusiasmo de los historiadores. Este otrora imponente Terror of the Seas se había convertido en uno de los descubrimientos más asombrosos de artefactos sumergidos de la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo un símbolo de las mortíferas batallas libradas en el mar, incitando a los investigadores a desentrañar los secretos que acechan en sus oscuros pasillos. El hundimiento del Leviatán Musashi. En el frente del Pacífico, pocos buques de guerra igualaron la colosal potencia del acorazado japonés Musashi. En servicio en 1942, pertenecía a la clase Yamato, uno de los acorazados más grandes y pesados jamás construidos. Armado con 9 cañones principales de 46 cm, el Musashi parecía casi imparable. Sin embargo, en octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, la aviación estadounidense lanzó un implacable asalto aéreo que finalmente vencería a este gigante. Casi 1.000 de sus 2.399 tripulantes se perdieron cuando el buque se hundió en el mar de Siboyan. Durante más de 7 décadas, el lugar exacto donde descansa Musashi eludió ser descubierto. Esto cambió en 2015 cuando Paul Allen, cofundador de Microsoft, financió una expedición submarina avanzada, basándose en registros históricos de varias naciones y empleando sistemas de sonar de vanguardia. Su equipo se centró en un sitio a más de 914 metros bajo la superficie.
Las imágenes de video revelaron los restos destrozados del otrora poderoso barco, con sus enormes torretas y casco retorcido que evocaban una época lejana de guerra naval. El hallazgo resonó tanto entre los historiadores marítimos como entre las familias de los caídos. Subrayó el poder destructivo desatado en el mar durante la Segunda Guerra Mundial y añadió otro capítulo a la lista de descubrimientos asombrosos relacionados con ese conflicto: el escondite oculto del muro nazi. A veces, los artefactos de la Segunda Guerra Mundial emergen donde menos se los espera, como dentro de un muro suburbano. En 2021, las inundaciones en Hagen, Alemania, llevaron al propietario de una vivienda a retirar placas de yeso dañadas, solo para descubrir un compartimento oculto repleto de reliquias de la guerra DOT. En su interior se encontraban documentos, máscaras de gas, insignias nazis, un revólver antiguo, puños americanos e incluso un periódico descolorido de 1945. Curiosamente, un retrato de Adolf Hitler yacía junto a estos objetos, lo que insinuaba las creencias de quien los había escondido. Los investigadores pronto descubrieron que la casa sirvió como base local de la Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Popular. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia finales de la guerra, muchos alemanes almacenaron material confidencial para eludir el escrutinio. Sin embargo, es raro descubrir un conjunto tan bien conservado. Cada artefacto ofrece una visión del aparato ideológico que moldeó la Alemania nazi DOT. Desde herramientas de propaganda hasta objetos cotidianos, los historiadores locales se interesaron por el material, con la esperanza de que pudiera aclarar el alcance de las actividades nazis locales. Para proteger la privacidad y garantizar que no haya explotación, las autoridades mantuvieron la información detallada en secreto. Sin embargo, el hallazgo circuló rápidamente entre los expertos, convirtiéndose en uno de esos descubrimientos asombrosos que revelan cómo la historia puede permanecer bajo nuestros pies. El tanque Panther en el sótano. En 2015, las autoridades de la tranquila ciudad alemana de Heyendorf hicieron un descubrimiento asombroso bajo la casa de un anciano residente. Oculto en el sótano se encontraba un tanque Panther de la Segunda Guerra Mundial en pleno funcionamiento, junto con un cañón antiaéreo e incluso un torpedo. Los vecinos llevaban tiempo susurrando rumores sobre lo que se escondía bajo la propiedad, pero pocos creían que un tanque en funcionamiento pudiera estar realmente escondido allí. Extraer el gigante blindado resultó ser un desafío extraordinario. Los soldados pasaron 9 horas maniobrando el coloso de 45 toneladas para subirlo a una plataforma. Le habían quitado las orugas, posiblemente para que pasara por la entrada del sótano. Una vez a la intemperie, el Panther atrajo a multitudes de curiosos, atónitos, al ver una máquina de guerra tan formidable escondida en un barrio residencial. Pronto surgieron complicaciones legales. El anciano propietario fue multado con cientos de miles de euros y condenado a una pena suspendida por violar las estrictas leyes alemanas de control de armas DOT. Sin embargo, los historiadores estaban intrigados por el estado del tanque y se preguntaban cómo podría ser restaurado y exhibido en un museo. Esta extraña situación pone de relieve cómo algunos de los descubrimientos más asombrosos de la Segunda Guerra Mundial no siempre se encuentran en campos de batalla lejanos. A veces han estado acechando en la vida cotidiana desde siempre. El último refugio de Hitler, el Führerbunker. Bajo el corazón de Berlín se encuentran los restos del Führerbunker de Hitler, un recinto subterráneo iniciado en 1936 y ampliado durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en el último centro de mando del líder nazi cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a la ciudad en abril de 1945. Dentro de estos muros de hormigón, protegidos por capas de acero reforzado y tierra, Hitler celebró reuniones frenéticas, despotricó sobre fortunas descontroladas y finalmente se quitó la vida junto a Eva Braun. Después de la guerra, los soviéticos descubrieron el búnker, pero mantuvieron muchos detalles en secreto, lo que alimentó décadas de especulación. Posteriormente, las autoridades de Alemania Oriental intentaron demoler el lugar, pero descubrieron que su estructura reforzada era demasiado robusta para borrarla por completo. Lo que quedó en gran parte olvidado, oculto bajo el desarrollo urbano, DOT no,
Fue hasta la década de 1980 que comenzaron excavaciones más extensas. Los historiadores revisaron los escombros y recuperaron objetos personales dispersos, documentos oficiales e incluso señalización de los pasillos del búnker. Estos fragmentos ofrecieron nuevas perspectivas sobre los momentos finales de las figuras más importantes del Tercer Reich. Hoy en día, la mayor parte del espacio permanece sellado. Una placa discreta marca la ubicación aproximada, pero no existe ningún gran monumento. Siendo uno de los vestigios más extraños del conflicto, sigue cautivando a los investigadores que exploran el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial. Señales de neutralidad de Irlanda. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irlanda declaró su neutralidad, pero esa postura no garantizaba la seguridad frente a bombas mal dirigidas o aeronaves que sobrevolaban el lugar. Para anunciar su posición neutral, el gobierno irlandés diseñó enormes marcadores de piedra con letras que formaban la palabra Éire, la palabra irlandesa para Irlanda. Colocadas a lo largo de las costas, cada conjunto de letras medía hasta 12 metros de ancho, encaladas para una máxima visibilidad, de modo que los pilotos que inspeccionaban el terreno supieran que se encontraban sobre territorio neutral. En 2018, después de que los incendios forestales arrasaran secciones del condado de Wicklow, se volvió a descubrir una de estas señales antiguas. La densa maleza lo había ocultado durante años, pero los reconocimientos aéreos de los equipos de emergencia detectaron las tenues letras grabadas en la ladera de una colina. Los investigadores confirmaron que era el número 8 de una serie de puestos de vigilancia. Una vez tripulados, vigilantes en constante alerta ante cualquier incursión, estos gigantescos mensajes resultaron eficaces, ayudando a los pilotos aliados y del eje a identificar el espacio aéreo irlandés. Si bien algunas señales fueron retiradas o se desvanecieron en el paisaje después de la guerra, muchas aún permanecen, descubiertas periódicamente por excursionistas o durante reconocimientos terrestres. Se encuentran entre los descubrimientos pasados por alto, pero asombrosos, relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Cada señal atestigua los intentos de una pequeña nación por protegerse de la tormenta que la azotaba. Naufragios de submarinos alemanes en el Atlántico representaron una gran amenaza para la navegación aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Recorrieron vastas extensiones del Atlántico para hundir convoyes mercantes, ya sea en manadas o en solitario. Estos submarinos portaban torpedos mortales y tenían órdenes de paralizar el flujo de recursos destinados al esfuerzo bélico europeo. Las armadas aliadas respondieron con mejoras en el sonar, el radar y las patrullas aéreas, pero la lucha del gato y el ratón se prolongó hasta el final de la guerra. Muchos submarinos fueron víctimas de cargas de profundidad, bombardeos o fallos mecánicos, hundiéndolos en el fondo del mar. Durante décadas, estas tumbas sumergidas permanecieron ocultas. Sin embargo, expediciones modernas han localizado numerosos naufragios, cada uno de los cuales ofrece una visión esclarecedora de los peligros que enfrentan estos submarinistas. Un ejemplo es el U-576, hundido frente a la costa este de Estados Unidos en 1942. Redescubierto en 2016, se encuentra erguido, con su cañón de cubierta aún apuntando desafiante hacia adelante. Los arqueólogos ahora utilizan vehículos operados a distancia para cartografiar estos sitios, capturando imágenes escalofriantes de cascos metálicos retorcidos. Los artefactos recuperados del interior, incluyendo el equipo de la tripulación y los cuadernos de bitácora, arrojan luz sobre la vida a bordo de estas estrechas embarcaciones. La búsqueda sistemática de naufragios de submarinos se encuentra entre los descubrimientos más asombrosos de la arqueología de la Segunda Guerra Mundial, conectando los registros históricos con los restos silenciosos y tangibles del fondo del océano. Palomas mensajeras en la chimenea. Un día, el propietario de una casa en Surrey, Inglaterra, abrió una vieja chimenea para renovarla y encontró a una invitada inesperada, una paloma momificada. Aún más sorprendente fue el bote rojo que aún estaba sujeto a su diminuta pata, conteniendo un mensaje codificado probablemente destinado a la inteligencia británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de palomas mensajeras emprendieron misiones para transportar información crucial a través de las líneas enemigas. Su velocidad y fiabilidad a menudo eran exitosas,
donde las señales de radio podían ser interceptadas, los historiadores creen que esta ave en particular formaba parte del Departamento de Operaciones Especiales, encargado de transmitir datos ultrasecretos desde la Europa ocupada. Desafortunadamente, parece que la paloma voló por la chimenea, se vio inundada por los humos y nunca completó su misión. El mensaje, con décadas de antigüedad y escrito en un delicado papel, finalmente fue entregado a los especialistas en códigos de Bletchley Park, el centro famoso por descifrar las comunicaciones alemanas DOT. Si bien el contenido de esta críptica nota permanece intacto, los expertos continúan estudiándola con la esperanza de desentrañar cualquier pista oculta. El lugar de descanso final de la paloma subraya cómo los animales también participaron en la guerra, arriesgando sus vidas. Este descubrimiento silencioso y polvoriento destaca como uno de los más inusuales pero asombrosos que surgieron de las extensas operaciones de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. El trágico USS Indianapolis. En julio de 1945, el USS Indianapolis completó una misión de alto secreto. Entregó componentes de la bomba atómica que sería lanzada sobre Hiroshima. Poco después, este crucero de clase Portland zarpó de Guam rumbo a Filipinas, sin escolta y vulnerable. El 30 de julio, un submarino japonés lo impactó con torpedos en un ataque devastador. El Indianapolis se hundió en tan solo 12 minutos, llevándose consigo a unos 300 tripulantes. Los 900 restantes flotaron en aguas infestadas de tiburones durante 4 angustiosos días. Debido a fallos de comunicación, las operaciones de rescate se retrasaron. La deshidratación, el envenenamiento por agua salada y los ataques de tiburones se cobraron cientos de vidas. Cuando finalmente llegó la ayuda, solo sobrevivieron 316 marineros. Se consideró el hundimiento más mortífero en la historia naval de Estados Unidos. La conmoción resonó en el público estadounidense, que esperaba la victoria en el mar. No una pérdida tan catastrófica en una etapa tan avanzada de la guerra. Durante años, el lugar exacto donde se encontraba el Indianapolis permaneció desconocido, lo que aumentó su misterio. En 2017, un equipo de investigación dirigido por el empresario Paul Allen localizó los restos a 5.500 metros de profundidad en el mar de Filipinas. Las fotos mostraban el casco deteriorado pero reconocible, lo que ofrece nuevas perspectivas sobre este desgarrador suceso. Descubrir el último hogar del Indianapolis se cuenta entre los hallazgos más asombrosos de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial. El Dauntless del lago Michigan. El Douglas SBD Dauntless fue un bombardero en picado fundamental para la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Conocido por su capacidad para realizar ataques precisos contra buques enemigos, a menudo lanzados desde portaaviones, destacó en importantes batallas navales como Midway, asestando golpes críticos a buques japoneses. Sin embargo, algunos aviones Dauntless nunca llegaron al combate en el extranjero. Terminaron en el fondo del lago Michigan, donde la Armada realizó ejercicios de entrenamiento de portaaviones cerca de su base durante la década de 1940. Los pilotos despegaron desde portaaviones improvisados, convertidos a partir de vapores en el lago, practicando despegues y aterrizajes. Los percances eran frecuentes. Las aeronaves a veces patinaban y se caían de la cubierta o tenían dificultades para recuperar altitud. Sumergidos bajo las olas durante décadas, estos aviones hundidos yacían en las profundidades, con su paradero mapeado principalmente por buzos e historiadores locales. Recientes operaciones de salvamento han recuperado múltiples pecios intrépidos. Uno, rescatado desde 30 metros de profundidad, emergió notablemente intacto, aunque con incrustaciones de mejillones cebra. Los expertos en restauración de los museos navales limpian y reparan minuciosamente cada pieza, devolviendo a estas aeronaves de guerra algo similar a su antigua gloria. Cada recuperación es más que un simple logro técnico. También es un vínculo evocador con las misiones de entrenamiento que ayudaron a forjar las capacidades aéreas de la Armada en la Segunda Guerra Mundial.